Bienvenidos a Misterios de Liderazgo, los abogados del diablo. El podcast que desmonta mitos, astracanadas y tonterías sobre el liderazgo. Presentado por Juan Carlos Cubeiro y Jaime Guibelalde. Saludos misteriosos a los amantes del liderazgo. Saludos, Jaime, ¿cómo estás? Pues estoy estupendamente. Juan Carlos, ¿qué tal la semana? ¿Has reflexionado? He reflexionado, he flexionado y he triflexionado. Fenomenal. Te pregunto yo a ti hoy, ¿cómo va a ser el programa de hoy? Pues una cosa, si es que me faltan las expresiones y como me faltan uso siempre la misma y me quedo más ancho que largo. Va a ser pues muy interesante, Juan Carlos. Te he preguntado si has reflexionado porque era un tema que tiene mucha amiga, que es temas de liderazgo y data analytics. Bueno, es que todos los días hablamos de IA, de Data Analytics y de todo lo que tiene que ver con la tecnología. De hecho, antes de empezar me pregunto si existe la inteligencia artificial, si existirá la idiotez artificial. Bueno, ya sabes que Rafa Yuste, el gran científico, dice no sé lo que es la inteligencia natural como para saber lo que es la artificial. La verdad es que cuando lleguemos a la idiotez artificial me parece que tenemos un problema. Oye, vamos a empezar con una frase de un señor que se llama Geoffrey Moore, que es un consultor organizacional de la Universidad de Berkeley, en California. Y este tiene una frase que es muy interesante, que dice: sin Big Data estás ciego y sordo en mitad de la autopista. ¿A qué te suena? Bueno, él tiene un libro muy bueno, ¿no? Cruzando el abismo, creo que se llamó aquí. Y bueno, al final no puedes vivir solo de Data Analytics, de datos, porque te falta, ahora hablaremos un poco de la secuencia, te falta conocimiento, te falta sabiduría, pero tampoco puedes ignorarla. No puedes ser un ludita, ni puedes ser un ludópata, como dice alguna experta, Alicia Sin, en el sentido de solo vivir de tecnología, de IA, de Data Analytics, ni puedes carecer de ella, evidentemente. Absolutamente. ¿Cómo cruzamos la intuición y el Data Analytics, Juan Carlos? Estoy pensando en términos de profesiones. No sé, se han inventado ya los robo-advisors, por ejemplo, en el mundo de las finanzas. Teóricamente nadie mejor que un superalgoritmo para predecir qué es lo que puede pasar con el comportamiento de una acción, que eso es lo que hacía un analista financiero, pero al final tiene que haber algo de intuición. Lo que pasa es que si entendemos que la intuición, y perdona por el rollo, es toda la acumulación de información que tiene tu cerebro para poder tomar una decisión sin pensarlo mucho, ¿cómo combina esto el Data Analytics y el liderazgo, macho? Pues cuanta más intuición puedas tener, de hecho es algo que no es digitalizable hoy por hoy, y como muy bien dices, es lo que ya has incorporado a tu cerebro inconsciente y preconsciente en términos freudianos, para llevarlo al consciente cuando tomas una decisión, pues te va muchísimo mejor. Pero no confundamos intuición con instinto. A veces no disponemos de suficiente información y entonces la decisión que tomamos es errónea. La intuición es una buena decisión porque incorpora datos y lo suma a la experiencia que ya tienes. ¿Cuántos líderes has conocido, Juan Carlos, que manejen bien el análisis de datos en la toma de decisiones? Pues muy pocos, primero porque la mayor parte de los líderes que tú y yo conocemos, líderes auténticos, líderes de verdad, son muy visionarios, con lo cual, más que ajustarse a la realidad, pues lo que hacen es crear el futuro. Vale. O sea, son tíos que plantean una visión y se mueven más por la intuición que les lleva a esa visión que por un análisis profundo de información. De hecho, la primera definición de liderazgo, como sabes, de Warren Bennis, del padre del concepto, científicamente es la capacidad de trasladar la visión a la realidad. Y luego porque también, como hemos repetido en alguna ocasión, el éxito del pasado no te lleva al éxito del futuro. Sí, eso es lo que dicen los financieros. Exacto. Sí, rentabilidades pasadas no garantizan, rentabilidades futuras. Oye, ¿cómo se puede promover una cultura de dato? A ver, tú y yo hemos trabajado en montones de en unas cuantas multinacionales, muchas de ellas muy, muy grandes, y siempre había una cierta obsesión por el manejo de indicadores precisos. De hecho, yo si hago una retrospectiva es curioso porque el sitio donde mejores cuadros de mandos basados en indicadores he visto era una empresa netamente española y ni en ninguna de las grandes multinacionales en las que he trabajado después, y era como una obsesión permanente, pero nunca se acababa de llegar a ese análisis profundo de los datos para poder tomar decisiones en diferentes estamentos. Bueno, eso es muy... A ver, primero... ¿Cómo se promueve eso? No olvidemos la secuencia de gestión del conocimiento, que es
De los datos pasamos a la información, cuando los datos están bien estructurados, y esa es la parte tecnológica que nos agiliza la inteligencia artificial, pero luego el conocimiento, y del conocimiento la sabiduría, eso es la parte humana. ¿Qué hemos visto tú y yo y pueden ver los profesionales que nos escuchan? Pues muchas veces. Primero, el abuso. Primero, es sano tener datos, pero no la fantasía de que los datos te van a llevar a la que son los que te van a llevar a la última decisión. Ejemplo que yo suelo poner muchas veces, aunque este no ha sido una buena temporada, Pep Guardiola, que es uno de los mejores entrenadores del mundo, tiene 55 analistas de datos en el Manchester City, que es el equipo. Pues lo que no entiendo es cómo no le explota la cabeza, si te digo, claro, te digo la verdad. ¿Le explota o no le explota la cabeza? Porque la decisión de quién juega, quién no juega, quién cambio a medio partido... La sigue tomando él con datos o sin datos. Exactamente. Los datos ayudan, pero el criterio lo tiene él. ¿Y cuánto crees que le modifica el criterio? Y perdona que no te quiero sacar de tu... No, a ver, pues depende de cómo te vayas. Si tienes un capitán en el campo que también está tomando buenas decisiones, probablemente lo ajustas menos que si, como le ha pasado esta temporada, con un jugador que se llama Rodri, tú no eres muy de fútbol. No tengo ni idea. Lo ha hecho faltar, pero ha sido el Balón de Oro este año, considerado el mejor jugador, y le ha faltado. Entonces, cuando no tienes a alguien que estructura el centro del campo, bueno, eso daría para... Joder, Juan Carlos, que tú y yo hemos conocido casos que no se pueden decir a micrófono abierto, sí a micrófono cerrado. Lo siento por nuestros oyentes. Pero qué morboso eres. Pero ¿cuántas veces hemos visto en la intervención de grandísimas consultoras, por no decir consultoras estratégicas, a millón para corroborar una decisión que ya estaba tomada? Claro, es que... Por eso, cuidado con eso. Tengo un caso, pero es que no lo puedo contar, joder. No lo digas, va en contra de la ética profesional. Claro, si es que además me lo contaste tú, coño. No, pero es que eso... A ver, hablamos mucho de sesgos y de discriminación. Hay un sesgo muy importante que es el sesgo de confirmación. Cuando tú tienes una idea preconcebida, si además te encuentras con alguien que te proporciona justo los datos para apoyar esa idea, pues... al final no lo vas a... Por ejemplo, para no hablar de gente que hemos conocido, de alguna consultora, por ejemplo, yo recuerdo, no sé si esto es lo que estabas diciendo, con un gobierno regional, hace muchos años, que el presidente del gobierno regional dijo, las conclusiones de la gran consultora vienen a coincidir con los 7 puntos de mi programa electoral. Pues claro, me imaginas al consultor diciendo, vamos a dar datos sobre este programa electoral. Pero, por ejemplo, en el mundo del cine, ¿no? Se han cumplido 50 años de Tiburón o 50 años del Padrino, películas de Spielberg y de George Lucas. En esos momentos, primeros años 70, el cine estaba muy mal, los adolescentes habían dejado de ir, y entonces, claro, si hubieran seguido haciendo películas de terror convencional, baratujas, antes de Tiburón, pues no habría tenido el éxito que tuvo la película de Steven Spielberg. Y si se hubieran seguido haciendo películas de gángsters más o menos frivolonas y superficiales, pues no conoceríamos la trilogía de Coppola, ¿no? del Padrino. ¿Qué tiene que ver esto con los datos? Que siempre te tienen que apoyar para ver tendencias de clientes, para ver experiencia de empleado, para ver... Y a partir de ahí, un sano debate, por ejemplo, en un comité de dirección, donde no haya ideas preconcebidas, donde haya tolerancia y donde se tomen mejores decisiones. Oye, y a nivel de datos relacionados con un equipo directivo, es decir, ¿cuáles son los 4 o 5 datos que debe manejar un líder para gestionar de la mejor manera posible a su equipo directivo? Si tuviésemos que definir los 3, 4, 5 KPIs, necesita indicadores de felicidad, necesita indicadores de rendimiento, necesita indicadores de satisfacción. Siempre hablamos de las encuestas de clima como de los mayores predictores de los resultados de una compañía. 46%, 44, creo, sí. 44, joder, tío. No me fastidies. Juan Carlos, bastante es que me acordaba de que estaba entre el 40 y el 50. A ver, yo me atrevería a decir, como dices tú, que acudamos a Norton y Kaplan al cuadro de mando integral, al Balance Scorecard. Venga. Que nos habla de 4 perspectivas, porque... Balance Scorecard. Balance Scorecard, cuadro de mando integral, así lo tradujimos. ¿Por qué? Porque el gran predictor de los resultados, necesitamos datos de resultados, evidentemente, de rentabilidad, de facturación, de cash flow, no muchos, a lo mejor 4 o 5 KPIs que llaman ellos, indicadores clave, pero los datos de cómo vamos en esa línea. ¿Cuál es el mayor predictor?
pues la perspectiva de clientes y mercado que dicen ellos, es decir, datos de cuota, datos de satisfacción de cliente, datos de nichos, porque cada vez hay que ir más al objetivo, ¿no? Al target. ¿Cuál es el gran predictor de la perspectiva de clientes? Datos de procesos que tienen que ser eficientes e innovadores. En España y en países hispanos que nos puedan escuchar tenemos un grandísimo problema de productividad. Por lo tanto, datos de productividad del grupo empresarial, por empresas, por niveles, etcétera, datos de innovación, número de nuevos productos y servicios, datos de eficiencia, si hacemos lo mismo con menos recursos, toda esa perspectiva de procesos. 4 o 5, repito. Y luego, como decías, perspectiva de talento individual y colectivo, es decir, capacidad de atracción. Y ahí es donde, sobre todo, el CEO, el equipo, la función de recursos humanos tiene que intervenir. Capacidad de atracción de la propia empresa, somos atractivos, no somos atractivos, de fidelización, rotación, absentismo, clima laboral, pero midiendo no para ser complacientes, como he dicho en alguna otra ocasión, sino como criterio de negocio, porque no hay sector en la economía, ya han pasado más de 25 años desde que Norton y Kaplan crearon este concepto, este modelo, donde no haya esta secuencia que predice de talento a procesos, procesos a clientes, absolutamente, clientes Juan a Carlos. negocio. De hecho, hemos comentado en más de una ocasión que nuestros últimos años están muy ligados, seguimos manteniéndonos en contacto con grandes multinacionales, pero están muy ligados a un perfil de compañía más mediana, más española, me atrevería a decir, pues en tamaños de hasta 500 empleados o cosas de ese estilo. Y es curioso la evolución que vamos teniendo de cómo en estas compañías se olvidó en su momento todo lo que tenía que ver con indicadores de atracción, fidelización y desarrollo de las personas, y el nivel de protagonismo que está generándose en esos 3 aspectos por una pura escasez de talento. Absolutamente. O sea, ha pegado un giro absolutamente impresionante. Este tipo de compañías, hace 20 años nunca hubieras visto indicadores o se hubiera trabajado en pro de este tipo de indicadores. Se trabajarían indicadores, como decías tú, de mercado, de ventas, de margen, de controles, de producción, de innovación, de calidad, pero nunca en lo que tuviese que ver con cómo estamos siendo un imán para atraer gente, cómo hacemos que no rote la gente que no nos interesa, cómo hacemos para que el nivel de absentismo baje, que empieza a ser un problema grave en todas las organizaciones. Los equipos directivos, como dices, de empresas medianas, grandes, pequeñas, deberían moverse entre 2 extremos, el que hemos dicho de sesgo de confirmación, porque el sesgo de confirmación al final hace que solo elijas unos determinados datos y los datos, por supuesto, tienen que ser veraces, y el otro es todavía, que lo echamos de menos en muchas compañías, la falta de datos que hace que la persona de marketing o de ventas o de recursos humanos dé su opinión. Y como dice todavía el presidente del Instituto de la Democracia en el CEU, José Manuel Otero Novas, vigués e ilustre, vicepresidente con Adolfo Suárez, él dice: usted puede tener opiniones distintas a las mías, no datos, pero no datos distintos a los míos. No datos. Entonces hablemos de datos. Efectivamente. ¿Qué queda fuera del análisis de datos, Juan Carlos? ¿Cuáles son los elementos de liderazgo que quedan completamente fuera? Bueno, la creatividad, por lo que hablamos de que el futuro no es el pasado. Hemos dicho alguna vez, la IA puede generar la nueva sinfonía de Mozart, que será un remix, como dicen ahora, de todas las sinfonías anteriores. Nunca lo habría hecho así Amadeus. Absolutamente. La creatividad parte de la curiosidad. Notamos equipos directivos, notamos líderes que la curiosidad les lleva y son más creativos. La intuición, como hablábamos antes, lógicamente, y luego la propia inteligencia emocional. Es decir, los datos no nos sirven no deberían, para polarizar, sino para hacer equipo de verdad y para absolutamente. Sintonizar. Y te has dejado una que parece que la has dejado generosamente para que la diga yo, que es el sentido del humor. Absolutamente, el sentido del humor, que es un predictor o viene de la autoconfianza. Los equipos que están muy serios, demasiado serios... Claro, a la gente que le han metido un palillo por ahí se quedan con cara de agrios. Claro, el humor, que lo hemos también comentado alguna cosa, es una H muy importante, porque va con H. Totalmente. Oye, Juan Carlos, ¿y tenemos ejemplos concretos de compañías que estén manejándose bien en el análisis de datos, que sirvan como referencia, o que tengan líderes que manejan de verdad bien los datos? Hay numerosos ejemplos, porque afortunadamente hay muchas líderes que se están formando.
como dice una amiga nuestra, una gran directora general, no para ser al final un analista de datos, sino para saber aprovechar. Ella ha hecho un curso en el MIT online y muy bien. Pero hay una gran diferencia generacional. En la generación de tus hijos o de mi hija, los centennials, utilizan, por ejemplo, los datos de la inteligencia artificial en un 85% de su tiempo laboral. Los comités de dirección, por lo menos en nuestro entorno, lo utilizan en menos del 15% del tiempo. Por lo tanto, hay como un super pareto. Pareto extremo totalmente, y eso se tendrá que balancear de alguna manera. Claro, tenemos que pensar en las empresas tecnológicas, por ejemplo, utilizan los GAFAM, especialmente los datos. Salesforce, Google, Amazon, Facebook. La de Mark Benioff. Por supuesto, pues bueno, en España suelen ser lideradas por mujeres, por Irene Orce en el tema de Meta, por Fuencisla Cremades en el tema de Google, etcétera, etcétera, ¿no? Por Alicia Richard, Affinity. ¿Y puede haber un momento que inevitablemente los datos acaben tomando las decisiones por los líderes? Lo digo porque tenemos compañías, o los dos conocemos en el entorno, compañías que se han ido tecnificando o dotándose excesivamente de tecnología, donde todo acaba convirtiéndose en mediciones, análisis profundas. Tenemos mundos como puede ser la logística, por ejemplo, con compañías como Amazon, que es así se puede decir porque es la más grande, Amazon Web Services, la más grande del mundo. ¿Puede llegar un momento en el que esos datos se estén tomando decisiones por los líderes? Pues yo creo que podría darse. Esto es lo que nos hablan a veces los medios. La relación, sobre todo con mujeres líderes tecnológicas, hemos hablado varias de ellas, por ejemplo con Cristina Villanova, que es la directora general de Talent Hackers, ¿no? Que tiene los 530.000 perfiles tecnológicos. Me has hablado de ella. Te he hablado de ella. Yo creo que cada vez es más intuitiva. Es decir, por lo que hablamos de la secuencia, aprovecha los datos para información, pero la toma de decisiones siempre tiene que tener un punto de riesgo, de atrevimiento, O sea, volviendo a lo que hablábamos antes del Padrino, ¿no? Coppola dice, tiene que ser Marlon Brando, que estaba en el ocaso de su carrera, y Al Pacino, que era un chico desconocido en el teatro, no estaba en el Star System de Hollywood. Eso no te lo puede dar los datos. A partir de, los datos de por qué han fallado las películas de gángsters en los años 70 y demás, tú tomas una intuición que es apuesto por estos dos actores, que evidentemente son la médula espinal, la columna de una grandísima película. Dicen que la mejor de la historia del cine, como es El Padrino, ¿no? Siempre me vuelvo al esquema de McKinsey, de cabeza, corazón y manos. Exactamente. Y esa parte de corazón yo creo que es insustituible por mucha fuerza que tengamos de conocimiento en el Big Data, en el análisis de datos. Cuanto más experiencia, en lo que sea. Por eso hay, y vuelvo al término, consilleres, es decir, de más de 50 años que suelen estar al lado de líderes tecnológicas, por ejemplo, en este caso, y que como senior advisors dicen, oye, ¿ya has pensado en la posibilidad de esto y demás? Porque si no, también decía Einstein aquello de que locura es hacer lo mismo y pensar que va a ser diferente. Y pretender resultados diferentes. La verdad es que lo de consiglieri, para los que tenemos cierta edad y hemos visto muchas veces El Padrino, enseguida se nos va la cabeza. Sí, se nos va la cabeza, pues a ver a quién se mata. Sí, o sea, básicamente. Bueno, ya, pero Tom Hagen al final no mata a nadie. Es un aconsejador, un advisor, consillere, que está siempre cercano a la familia. Primero, hemos conocido unos cuantos, como el bueno de Tom. Oye, venga, Juan Carlos. ¿Conocido o sido? Que sí, que no, conocido, por Dios. Dios nos libre. Bueno, oye, Juan Carlos, venga, vámonos al take away, o Tupperware, o take away. Venga, ya estamos. Venga, ¿qué cosas debe hacer un líder para manejarse bien con el análisis de datos? Primero, hacer equipo con personas que suelen ser más jóvenes, que ya dominan, son nativos digitales, y entonces no empezar la carrera desde cero, sino dejarte ayudar por personas que te van a proporcionar los datos. Al comité de dirección hay que venir con los datos ya preparados, totalmente, no prepararlos ahí. Totalmente. Yo me atrevería a decir que lo que hay que hacer con los datos es tener la capacidad de cuestionarlos. Si tienes una capacidad razonable de pensamiento crítico, podrás cuestionar los datos, si no al final son los datos los que acaban mandando por ti. Exacto. Y yo creo que nadie quiere un tipo de liderazgo basado exclusivamente en los datos. Y teniendo datos, condición necesaria, imprescindible, y como nosotros nos llamamos los abogados del diablo, es muy sano alguien que te pueda hacer de abogado del diablo respecto a los datos y decir, oye, absolutamente. Porque claro, depende de la muestra, depende, estadística no es suceso independiente, cuidado con la capacidad predictiva. Yo siempre en estadística tuve un maestro
que fue el creador de nada menos, imagínate lo que significa hoy, el Centro de Predicción Económica que hizo la Universidad Autónoma de Madrid con Wharton, con la Universidad de Pensilvania, que era el doctor Antonio Pulido San Román, maravilloso profesor, y él decía, nos demostraba en una tabla cigüeñas en distintas localidades y nacimiento de niños. Y entonces decía, hay una correlación evidente, pero no hay causalidad. Claro. Cuando las cosechas son buenas, vienen más cigüeñas, vienen más niños. Y vienen más niños. Entonces, cuidado con confundir correlación con causalidad. Absolutamente. Oye, me atrevería a anotar una última, Juan Carlos. Venga, tiene que ver a 4. Bueno, tiene que ver seguramente con la humanización de los datos. Es decir, al final no podemos olvidar que en el ejercicio de liderazgo con lo que estamos trabajando son con personas, con las sensibilidades, con sus capacidades y con todos los elementos consustanciales a la humanidad. Me estás evocando, Jaime, a Pilar Yacer y un libro muy interesante que viene a ser Netflix me quiere más que mi jefe. Es decir, Netflix utiliza datos de las películas, de las series, para saber qué es lo que me tiene que sugerir. Y tu jefe, si es un mal jefe, si no tiene ni puñetera idea ni de quién eres, es tu cumpleaños, ni de cómo se llama tu mujer, etcétera, etcétera. Claro, esos son datos, ya lo sabía Alejandro Magno, conocer es querer, y lo decía Raymond Lull. Entonces, claro, utilicemos los datos también para la experiencia de empleados, pero no para aprovecharse de nadie, como dices, sino desde la humanidad, para decir, oye, conozco a esta persona, conozco a su familia, conozco sus inquietudes también, y le he escuchado con interés, ¿no? Totalmente. Son datos. Los datos no te van a llevar a un determinado tipo de cultura o de valores dentro de una organización que son netamente humanos. Exactamente. Muy bien, Juan Carlos, pues oye, después de ponernos así tan serios en este último trocito, yo creo que ha quedado una cosa interesante. Muchísimas gracias a Cristina, de Guapísimo, a ti, a nuestros oyentes siempre y a mí pues un poquito. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Juan Carlos.